Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos haciendo el colofón, la recapitulación de la teología del Evangelio de San Mateo, nuestros cursos bíblicos de todos los días. Aquí hay 3 elementos fundamentales que fuimos viendo. Yo les invito a ver a través de YouTube en nuestra biblioteca Ñande Yarañe, la sección Nuevo Testamento. Ahora hacemos una continuación de lo que reflexionamos en el Evangelio de San Mateo. Con este colofón, con esta síntesis, con esta recapitulación, miramos los 3 elementos fundamentales que son los pilares de la teología de San Mateo. 3 cositas que él trata muy bien en su Evangelio y que son base de el Evangelio de Jesús, así transmitido por San Mateo. Primero, la iglesia de San Mateo. Un segundo momento es la ley de Jesús, o sea, cuál es la ley que trae, que propone el Evangelio de Jesús, refiriéndose a la ley, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que vivir. Y el tercer elemento es la presentación que hace Mateo de Jesús como el juez, el que va a juzgar verdaderamente la acción del hombre. Estos 3 elementos son como trípode de toda la teología de su Evangelio, de estos 28 capítulos que tenemos del Evangelio de San Mateo. Estamos nosotros estudiando y mirando y recapitulando el primer elemento, es decir, la iglesia de San Mateo. Nosotros hablábamos y decíamos anteriormente en nuestro curso bíblico, la iglesia de Jesús ha de mostrarse para todos como el campo en el que el perdón se actúa. El perdón se actúa. Ahí, sobre todo el capítulo 18, nos habla un poco del perdón. Mateo habla mucho en este sentido y siempre lo centra desde la comunidad.
Este capítulo es maravilloso, ¿verdad? Y es muy lindo porque nos hace entender cómo actúa la comunidad o cómo debe actuar la comunidad. Comienza con una infancia espiritual. En aquel momento los discípulos se acercaron. ¿Quién es el más grande en el reino? Lo toma un niño, etc. Bueno, después la gravedad del escándalo, la oveja perdida, la corrección fraterna. Aquí justamente 18:15. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca a una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Ahora, si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí entonces se nos está presentando sobre la corrección fraterna. Entonces es el elemento de la corrección fraterna, el perdón también de las ofensas en el versículo del capítulo 18, 21, versículo 21. Se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces. Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Bueno, y así después continúa y termina justamente con esa parábola del servidor despiadado. Aquí te está hablando eso de me reconozco en ti, ¿verdad? ¿Cómo es que no tuviste piedad de tu compañero? Dice al final esta parábola del servidor despiadado. Yo te he perdonado todo, le dice el rey. Todo te perdoné. ¿Y cómo es que vos no fuiste capaz de perdonarle a este hermano tuyo? Entonces, el despiadado es la piedad, la misericordia, pero siempre esa misericordia que te ayuda, que te saca, que te libera, que te pone en el camino del bien para que ahora juntos caminemos. Pero se dan cuenta que siempre es la comunidad la responsable, porque en el versículo anterior, en el 15, cuando leíamos nosotros y hablamos de una corrección fraterna, le está llamando a una responsabilidad de la comunidad. Pe belleza cuana, pe belleza peana, apendera pisha lleva, pende yo que oya poro pe iba, pe anga y power coa lleva peña ame, peña puto uy veja eu pe chante hoy no ñamindu uy nando ya poimba eve, ore cojan mueve tenite coe pa pe chanamon dere yesa cuana, es decir, la comunidad. Son ustedes los que tienen que dar ese paso. Ve a corregirlo en privado. Y después llama a la comunidad y así va. Qué interesante, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad para nosotros. Porque lo otro decíamos que es casi como una religión muy intimista. La Biblia no habla de ninguna religión intimista. Yo y Dios. Los protestantes insisten mucho, yo y Dios. Yo me confieso con Dios. Yo y Dios. Yo. Es un tremendo egoísta que busca sus intereses en el fondo, ¿verdad? La Biblia siempre te habla de la comunidad, ¿Se acuerdan? Que nuestra reflexión también, yo les invito ahí en Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, miren un poco a través de YouTube, en toda la biblioteca, ¿verdad? De nuestros cursos bíblicos. Se insiste mucho en el aspecto de la comunidad porque desde la creación, Génesis capítulo 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, el espejo de la creación, imagen y semejanza de Dios es Dios mismo. Imagen significa vivir las cualidades de Dios. Y si te está diciendo hagamos, mucha gente se preguntó y muchos libros se escribió incluso sobre esa palabrita, ese verbo, hagamos. Entonces ya pipareía, ¿verdad? O sea, no sabe a qué se refiere, ¿verdad? El hagamos. Sin embargo, el hagamos principalmente te está definiendo a Dios. Cuando Dios dice hagamos, quiere decir que Dios es comunidad, porque esa era la preocupación del autor sagrado. Mostrar a Israel, mostrar al pueblo que Dios no es un Dios individual, sino que Dios, hasta su mismo nombre es Elohim, aparece allí en la Biblia. Elohim. Elohim está en plural. En realidad, si nosotros vamos a traducir, tendríamos que traducir dioses. Y dijo dioses, y dijo dioses, ¿no?
Elohim, volver a traducir de Dios, porque su característica plural significa que Él es comunidad. ¿Ustedes han tenido? Entonces, hagamos al hombre, significa eso, ¿verdad? El hecho de que el hombre también tiene la característica de Dios, que es la comunidad como tal. Y nosotros por eso somos eclesia, y por eso es que existe una tradición. Porque una eclesia significa que al ser grupo, al ser comunidad, necesita recibir siempre la transmisión. Porque este es el objetivo principal. La tradición aquí tiene entonces su fundamento muy, muy interesante, porque aquí entendemos que es la comunidad la que tiene que recibir esa tradición. ¿De quién? De la misma comunidad que le va transmitiendo los valores. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Muchos afganos viven con pavor la llegada de los talibán. Es el caso de la familia a la que intenta ayudar Alen Eshani desde Roma. Hace 5 días el padre fue arrestado. Los otros huyeron porque fueron identificados como cristianos. Me dijeron esto: ahora que han llegado los talibán, seremos los primeros a los que obliguen a ir a rezar a la mezquita. O nos matarán porque somos cristianos. Alen Eshani lleva 17 años en Roma. Nació en Afganistán en 1989, pero huyó del país cuando los talibán asesinaron a sus padres porque eran cristianos. Teme que la historia se repita con esta familia a la que trata de ayudar. Soy cristiano. Experimenté el horror de la persecución cuando era pequeño, por lo que entiendo el sufrimiento de esa gente. Entiendo lo que es vivir como un cristiano perseguido en un país donde no hay libertad de culto o libertad para elegir. Me gustaría que alguien ayude a esta familia porque está en grave peligro. Alen Eshani y esta familia se conocieron hace 6 meses. Como en Afganistán no hay iglesias, él les videollamaba desde misa en Italia. Así podían participar. Todas las noches me llaman, lloran, a veces se desmayan. Ayer les iba a ir a rescatar para llevarles a Italia, pero al final les dijeron que tendrían que esperar. No fueron a buscarles. Otro día estaba hablando con ellos y se cortó la llamada. No supe nada más hasta 1 hora después. Me dijeron que los talibanes estaban entrando casa por casa. Alen Eshani, como otros afganos que consiguieron escapar, pide a la comunidad internacional que no abandone a quienes ahora persiguen los talibán. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico,
al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de San Mateo, en este colofón, es decir, en esta síntesis, en esta última partecita de los 3 elementos básicos, fundamentales, pilares de la teología de San Mateo. Nosotros seguimos y miramos cuando dice que en este evangelio, como idea principal, la gran sorpresa del perdón de Dios. Hay una gran sorpresa del perdón de Dios, que es la misericordia. Al final de cuentas se ha convertido en principio de vida, decíamos. Es decir, hace parte de la esencia del hombre. Es una actitud, entonces. El perdón, más que una acción concreta, que te perdono aquí 70 veces 7. No quiere decir eso, sino que es tu actitud, es tu forma de ser, es tu forma de pensar, es como vos te parás ante la vida. Si vos sos una persona que estás con un corazón abierto para ayudar a esa persona, eso quiere decir perdón. Algunas veces no hace falta ni que alguien haya venido, ¿verdad?, a ofenderte o lo que sea. Pero a vos te molesta porque te das cuenta que hay elementos que no funcionan dentro de la sociedad, dentro del aspecto social. Y entonces nosotros no perdonamos esa acción negativa que existe en la sociedad. Y sin embargo el Evangelio de San Mateo dice, ante esa dificultad, ante ese problema que existe en la sociedad, es tu actitud entonces la que tiene que ser de perdón ante esa dificultad que vos estás encontrando. Bueno, ¿y cómo será esa actitud ante esa situación que vos estás encontrando? ¿Cómo será? Y la actitud tuya será aquella de apertura, es decir, una capacidad de reflexión donde vos te des cuenta que hay cosas que no funcionan y por lo tanto te va a llamar a ¿qué cosa? A un compromiso, porque la actitud siempre es una capacidad de reflexión que vos tenés. Eso es reflexión. Metés ahí en tu cabeza. Y no es que vos esperás todo que venga desde afuera, que alguien te solucione o que solucione la comunidad. Porque vos sabés que vos sos parte de la comunidad. Y Mateo eso es lo que quiere insistir mucho, e insiste mucho en su evangelio. Vos sos parte de la comunidad. Y como sos parte de la comunidad, vos sos responsable de que esa situación cambie. Por eso, ¿se acuerdan cuando dice la corrección fraterna? Te dice, bien, si tu hermano peca, ve y corrígelo. Si tu hermano peca, no te dijo si pecó contra vos, sino que en general, o ya pógina la ibahías, entonces te dejó a Ereshube en privado primero. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, ¿viste? Tu gran responsabilidad de acercarse y de saber decir. Ahora, si no te escucha, busca 1 o 2 personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Es decir, aquí nosotros damos un paso importante. Ahora, si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. ¿Se dan cuenta? Hay procesos y hay pasos importantes, pero la responsabilidad es tuya. La responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es de la comunidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Somos comunidad. Y entonces, se dan cuenta que esta es entonces una actitud de perdón, pero una actitud de perdón, de misericordia, quiere decir que yo me preocupo de mi comunidad. Yo me preocupo de mi hermano que interactúa con los demás. Entonces nos preocupamos unos de los otros. Es la gran solidaridad en la vida. Ya no cuentan los derechos y deberes. Los méritos terminan por no ser ya decisivos. Solo nos vale el amor de Dios, que ha transformado nuestra vida
el amor que se concreta en el perdón y nos trasciende. El amor que se concreta, ¿viste? El amor que se concreta en el perdón, es decir, tu actitud, y trasciende nuestra propia vida. Por lo tanto, la iglesia del perdón es a la vez la iglesia del pequeño y miserable. Eso es lo que nosotros encontramos en la primera parte, por eso hablamos de la infancia espiritual. Volvemos a mirar ahora con esta clave de lectura. Entonces aquí no quiere decir solamente una predilección. Ay, que los niños que vengan a mí, que esto no me impone. Eso es lo que ahí te muestra, ¿verdad? Entonces los niños como tal. Pero aquí te está hablando de una infancia espiritual. Entonces cuando te está diciendo la iglesia del pequeño y miserable, quiere decir que nosotros nos ponemos a disposición, miramos, entendemos lo que significa la situación de limitación del pequeño. Al final de cuentas, la limitación del hombre y al final de cuentas, la limitación del pecador. Entonces ese niño no está representando simplemente un niño, un mitaí, no. Ese niño está representando al pecador. Ese mitaí está representando a cada uno de nosotros que nos alejamos de Dios y que hacemos mal las cosas. Entonces, oye, por Yahweh, Conder, Hebeñan de Yara. Eso es lo que quiere decir. Por eso dice que nosotros tenemos esa actitud de niños. Y entonces, hacerse como niños también significa eso, reconocer, ¿verdad? Quiere decir que vos reconocer tus limitaciones, tus errores. Y desde aquí entonces podés levantarte de nuevo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más
más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas, adorado
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos haciendo esta síntesis, este colofón tan lindo con los 3 ejes temáticos de San Mateo, la iglesia de Mateo, la ley de Cristo, como se presenta en el Evangelio de Mateo, y sobre todo a un Jesús que viene como juez, el que juzga, ¿verdad?, las acciones. Entonces, estamos hablando de esta primera parte, que es la iglesia de Mateo. Nosotros hablamos aquí sobre todo del perdón y decíamos en el bloque anterior que la iglesia del perdón es a la vez iglesia del pequeño y miserable. Vamos a leer un poco y vamos a volver a entender este aspecto muy importante. 18:1 al 4. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más pequeño en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Juan Ojinape, ella poria jubereco pendera pillar, el niño, el indefenso, el que cae verdaderamente y que está en manos a ser devorado por cualquiera, ¿verdad? Porque el niño, recuerden que es muy indefenso. Y entonces, lo que Mateo está insistiendo aquí es un poco esa búsqueda, el cuidado a ese que está indefenso, porque el pecado pues, es como ese virus, o no sé, eso que te va quitando las defensas, ahí está. Entonces, el que está, ¿verdad?, con esa actitud, es el único que después puede también ganarse la posibilidad del reino de los cielos, en el sentido de que tiene que haber una búsqueda, un reconocerse que somos limitados, de que somos pequeños, de que estamos en una situación, ¿verdad?, de debilidad. El niño de por sí es débil, el que no se hace como un niño, el que no se hace, entre comillas, débil, el que no reconoce, el que se pone soberbio, evidentemente que entonces no puede entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, esta connotación es muy importante cuando nosotros miramos y entendemos lo que es un niño que depende todo de su padre, un niño que depende todo de su madre. En este caso, un niño que depende de Dios, un niño que depende de la iglesia, un niño que depende entonces de la comunidad, que lo ayuda, que camina con él, que le está ofreciendo lo mejor justamente para poder afrontar su propia realización. Entonces lo importante no es tener, no es exigir ni defender los privilegios. Lo que vale es olvidar nuestro derecho, es centrarnos sin cesar sobre los otros y ayudarlos. Por eso, nadie puede recibir ya nunca un título en la iglesia. No se puede hacer pasar por padre o sabio. Ahí está, el arrogante. El niño pues es entonces muy indefenso. El niño no es que sabe todo, o sea, enseguida uno se da cuenta, ¿verdad? El niño. Sin embargo, aquí no se puede hacer pasar por padre o sabio, porque todos son hermanos. Eso lo vamos a encontrar más adelante. Pero entonces, lo importante es no tener, decíamos, es no tener. ¿Pero tener qué? Y no es también bienes materiales, sino que se está refiriendo al no tener la arrogancia. No es exigir ni defender los privilegios. Lo que vale es olvidar nuestro derecho, es centrarnos sin cesar sobre los otros y ayudarlos. El que suponga ser mayor ha de volverse ya por siempre un siervo de los otros. ¿Viste? Porque el arrogante ciertamente no quiere saber nada de su amigo, de su hermano, del que está con él. Entonces ese es un arrogante. El que es más rico debe poner todo lo suyo al servicio del pequeño, el que es rico, ¿verdad?
Y aquí no estamos hablando también, como algunas veces podemos pensar, en un sentido monetario, simplemente. Mateo, sobre todo, cuando habla del rico, Mateo nos está hablando de la actitud del hombre. Ese es el rico. El rico es aquel que puede ser un boriahu shapi, si vamos a hablar en el sentido económico, ¿verdad? Pero sin embargo es muy rico porque es muy orgulloso. Es alguien que no se acerca a Dios. Es alguien que no quiere saber nada de Dios. Es alguien que no organiza su vida desde Dios. Es alguien que cree que él se hay guapa hoy. Se ayapola se ayaposea, se hay cota la se hay cosea. Entonces, no ñepia añete hoy, ¿verdad? Por su comunidad, por su familia, por sus hijos, por sus amigos, por su trabajo. Es decir, que más o menos vive ahí como un évete, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, no llegamos a entrar, no llegamos a ponernos en esa fuerza transformadora, ¿verdad? Que es justamente esa fuerza transformadora de Dios, que nos hace entender quiénes somos nosotros y cómo nosotros estamos parados ante la situación de la propia vida. El que suponga ser mayor ha de volverse ya por siempre un siervo de los otros. El que suponga ser mayor tiene que ser siervo. ¿Se acuerdan? Esto es lo que insiste Jesús. El que es más rico debe poner todo lo suyo al servicio de los más pequeños. Pudiéramos decir que la iglesia es una aristocracia en que solo cuentan los servicios que se hacen. Que la iglesia es una aristocracia en que solo cuentan los servicios que se hacen, el amor que se ha sembrado, el perdón que se reparte. Entonces, el amor que se ha sembrado y el perdón que se reparte. Esto es, entonces, lo esencial. Amor que se ha sembrado y perdón que se reparte. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo
yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Luz que ilumina como esas lámparas nuestros pasos, nuestros caminos, nuestro sendero. Leitmotiv, idea central hoy que tomamos de la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 1, iniciando del 1 al 5, luego del 8b, 10. Se volvieron a Dios. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Nos consta, hermanos queridos de Dios, que ustedes han sido elegidos, porque cuando les anunciamos la buena noticia no fue solo con palabras, sino con la eficacia del Espíritu Santo y con fruto abundante. Nos consta, es decir, nosotros damos testimonio. Peorero EAQPM ayepa oiko oye yapo daiku oye ente APM tena pehendunte, sino que verdaderamente ustedes lo ponen o lo pusieron en práctica y lo llevan adelante. Eso es lo que a nosotros nos consta. Y dice, a todas partes llegó la fama de su fe en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Qué lindo también. Quiere decir que en la medida en que uno se compromete, después también es capaz de dejar, como decimos nosotros, ¿verdad? Ese perfume, ¿se acuerdan? El crisma que el cristiano justamente recibe en el bautismo tiene ese significado, tiene esa simbología. En la medida en que nosotros vivimos auténticamente la vida cristiana, somos capaces también nosotros entonces de dejar como testimonio, como ejemplo, Oyehesha. Y eso es entonces lo que los demás pueden leer en la vida del cristiano y les puede estimular para vivir también ese compromiso de fe en el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la
cielo. Nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna. Nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y estamos viendo en este capítulo tan interesante, al final, ¿verdad? Estamos mirando del perdón, en este caso, el capítulo 18 en adelante, que nos habla bastante según San Mateo. Ahora, pudiéramos decir que la Iglesia es una aristocracia en que solo cuentan los servicios que se hacen, el amor que se ha sembrado, el perdón que se reparte. Hasta ahí estábamos, ¿verdad? Ahora, aristocracia, por lo que exige de cada uno, democracia, porque nos pide siempre al servicio de los otros. Y esto nos pide y nos pone sobre todo, entonces, y nos lanza al servicio de los demás. Y este es el verdadero amor, ¿verdad? Que, de cierta manera, la democracia nos pone, ¿verdad? Demos kratos, gobierno, ¿verdad? Del pueblo, o sea, al servicio del pueblo. Que estamos entonces atentos a las necesidades del pueblo, de la gente. Sin embargo, aristocracia y democracia que no vienen a tomarse como esencia o expresión de nuestro ser humano, pues derivan de Jesús. Son testimonio de su fuerza, de su amor entre nosotros. Allí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, de nuevo, aristocracia por lo que exige de cada uno. Exige de cada uno, aristocrático. La democracia porque nos pone siempre al servicio de los otros. Demos, pueblo, gente. Y entonces, aristocracia y democracia que no vienen a tomarse como esencia o expresión de nuestro ser humano, pues derivan de Jesús, son testimonio de la fuerza de su amor entre nosotros. Pero esta iglesia, atención queridos amigos, no estará a merced de un entusiasmo momentáneo. Este es el otro peligro, ¿verdad? Entonces, donde nosotros entramos y decimos, porque estamos hablando de la iglesia de Mateo, sí, vamos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer crecer. Pero ¿será esto solamente un entusiasmo espontáneo? Nada de eso. En ella existen los escribas, los profetas y los sabios. Pedro es roca y fundamento de la fe
en el centro de ella. El Padre hablaba en la firmeza de la fe y la confesión de Pedro. Por eso tienen fuerza probativa sus palabras. No, siendo expresión del Dios que ama y nos perdona, la Iglesia es a la vez un verdadero encuentro humano, sociedad bien definida, cuerpo bien centrado. Entonces aquí hay algunas preguntas, ¿verdad? Unas preguntas retóricas, ¿verdad? A las que nosotros tenemos que ir respondiendo. Porque las preguntas retóricas siempre son preguntas que de cierta manera se sabe lo que significa, pero que cada uno tiene que dar esa respuesta. Cada uno tiene que decir, esta es la verdadera iglesia en este caso, ¿verdad? No estará a merced de un entusiasmo momentáneo y ciertamente vamos a decir nada de eso, ¿verdad? Y entonces, ahora, pero explicamos, y entonces, ¿cómo estamos? En ella existen los escribas, los profetas y los sabios. Pedro es roca y fundamento de la fe en el centro de ella, en el centro de la iglesia. Vamos a poner entonces bien clarito este tema y este elemento, porque aquí Pedro es roca y fundamento de la fe en el centro de la iglesia. Pedro, fundamento y fe. El Padre hablaba en la firmeza de la fe y la confesión de Pedro. Firmeza de la fe, firmeza de aquello que creemos, que nos hace adherir a Jesucristo. Y luego la confesión de Pedro, es decir, reconocemos, darnos cuenta. Así, Pedro significa eso, la confesión de fe. Tú eres el Mesías. Intuye, se dan cuenta del Mesías, del mesianismo. Por eso tienen fuerza probativa y sus palabras también. Por eso entonces tienen fuerza probativa sus palabras y también sus obras. Es decir, esa fe que está arraigada, que quiere decir yo me comprometo aquí. Entonces eso lo vemos en las obras y los vemos allí, en esa confesión que está haciendo. Pedro confiesa, tú eres el Mesías, ¿verdad? Por eso entonces tiene una fuerza probativa sus palabras. Probativa quiere decir de prueba, sus palabras. Porque no solamente es un ñereí, ¿verdad? Sino que aquí es probativa en la medida en que se realiza. Las palabras que tienen, vamos a decirle, el fundamento, es decir, te demuestra que no son simplemente palabreríos. 16, 20. Vamos a mirar un poco este capítulo muy importante. 16, 20. Nos dice lo siguiente. Ustedes, les pregunto, ¿quién dicen que soy? Y ahí entonces, tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí está el aspecto probativo. Entonces el hecho de decir tú eres el Mesías, muy bien, tú eres el Mesías, pero ahora atención, todo lo que tú desates, todo lo que tú ates, o sea, tiene que ser, eso significa, el atar y el desatar significa la misma fuerza, el mismo poder de testimoniar el Evangelio. ¿En medio de qué cosa? En medio de la comunidad. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos próximamente. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue
Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.